en Medellín, que salían del sur de Barahona hacia el Darío, intubados, y cuando llegan con el tubo aquí, en la boca. Es duro. Intubación selectiva y desatación, y una desatación del paciente con el respirador, el paciente peleando con el respirador porque la sedación del paciente se eliminó y comienza a despertar el paciente y está peleando con el ventilador. Y el médico, ¿quién va a resolver ese problema? Es el médico que anda en la ambulancia con el equipo de atención del paciente. Tiene que sedar a ese paciente, tiene que dar eso a la emergencia. Eso es en la ambulancia que se hace. No esperar que llegue la emergencia, porque un traslado desde Barahona hasta Santo Domingo son casi 3 horas, ¿verdad? 3 o 4 horas. Y entonces, a mitad de camino, ese paciente comienza a ponerse agitado, a desaturar. El que anda en esa ambulancia debe saber cómo resolver ese problema. La hipotermia. Temperatura adecuada de cabina en la ambulancia debe ser 18 a 24 grados Celsius. Eso es regulado, eso está en el libro. Eso lo busqué yo en el libro de salud pública, de atención prehospitalaria ahora, que está regulado la temperatura de la cabina de la ambulancia. Debe ser 18 grados a 24 grados Celsius. Recuerden que tenemos la triada de la muerte, y donde esa triada está la hipotermia, que es la que ayuda a producir más daño de coagulopatía en el paciente. Y si no controlamos la hipotermia del paciente, puede morir. Funciones del médico que va en la ambulancia. ¿Cuál es la función propia del médico que va en la ambulancia? Tenemos que es el encargado del transporte del paciente. Es el responsable de ese paciente. Es el que hay que jalar la oreja si pasa algo. Es el responsable de todo. Portador de información del paciente, patología, quién refiere, quién recibe, comunicación, regulación y al hospital. Es que se mantiene comunicándose desde de la ambulancia al hospital, informando a regulación el estado del paciente. Normalmente un paciente en estado crítico se debe ir informando a regulación cada 15 o 20 minutos a 30 minutos. El estado hemodinámico del paciente se debe ir reportando. Y atender las vías aéreas durante el traslado. ¿Por qué atender las vías aéreas? Porque el médico se sienta siempre es en la cabeza del paciente. Por eso es que vemos en la camilla, al frente hay una silla, esa es la silla del médico, no del familiar, es del médico que va ahí, o la cabecilla de ese traslado. ¿Y cuál es la función del enfermero en la ambulancia? Canalización vascular o intraóseo, hemodinámico, revisar todo el material terapéutico, preparación de las perfusiones, manejo de la bomba de perfusión, revisión del monitor y desfibrilador, comprobar la carga de la batería, colaborar con el médico en la realización de maniobra terapéutica. Como lo expliqué, en el SAMUR donde estuve yo, en Francia, el enfermero era un especialista en anestesio. Esos muchachos trabajaban solos y el médico solamente observaba. Y cuando había que hacer procedimiento, entonces el médico hacía el procedimiento. Función del técnico. Supervisar todo relacionado con el vehículo, carburante, el chofer no se llama chofer. Ya un chofer de ambulancia no es un chofer de ambulancia, ojo en eso. Es un técnico en transporte sanitario, el cual debe tener todos los cursos de primeros auxilios, tanto en el BLS, ACLS, y algunos han hecho ya el PHTLS. La doctora Fernández, de Obras Públicas, que es la jefa mía, está exigiendo rotundamente a todos sus médicos y enfermeras y choferes hacer todos esos cursos. Y lo veo bien. Porque dado el caso, observan acá, revisar los materiales de restricción de movimiento, collarines, corsel espinal, camilla de pala, telescópica, colchón al vacío,
Y colaborar con el médico y el enfermero estaría recomendada. Si estamos todos trabajando y hay un paro cardiorrespiratorio, hay que dar masaje cardíaco porque el médico está cansado de la enfermera, ¿quién toca? Al técnico. Y él debe saber cómo dar las compresiones torácicas. Seguridad durante el transporte. Ustedes se van a reír acá. Vamos a ver si aquí cumplimos con esa seguridad. Correcto anclaje de la camilla al vehículo. Debe estar bien anclada esa camilla para que no se salga de la ambulancia. Adecuada sujeción del paciente a la camilla. El paciente debe estar, como decían los voluntarios, Frank, en aquel tiempo, embobinado. Completamente embobinado. Buena condición mecánica del vehículo. ¿Por qué buena condición mecánica del vehículo? No es por el paciente, sino por el médico, la enfermera, el chofer y el paciente. Porque en medicina prehospitalaria, la última persona es, ¿sabe quién? Es el paciente. Porque en medicina prehospitalaria se habla de una forma más militar. Primero yo, segundo yo, tercero yo. En mi otra posición mantenemos eso. Porque yo. Y después el paciente sí se puede. Eso es medicina prehospitalaria. Uso del cinturón de seguridad. Todo personal que esté dentro de la ambulancia debe estar sujeto a cinturón de seguridad. Chofer, técnico, familiares y el médico. Y si se va a hacer alguna maniobra, se le pide al chofer que pare. Uso de medidas de protección acústica, especialmente de los helicópteros, para problemas, porque los decibeles que producen esa turbina pueden producir daños al tímpano, al oído interno, y deben utilizar protectores auriculares. Vigilar la monitorización respiratoria y hemodinámica. Constantemente hay que vigilar esto. Proveer adecuada cantidad de oxígeno, posición adecuada del paciente en el vehículo, regulación de temperatura, uso de EPP, equipo de protección personal, guante, mascarilla, lentes, bota, rodillera, codera. No, parece a un Rambo. El trabajo en la calle es de Rambo. Imagínense usted el punto de trabajo en la calle de un médico o un técnico, una enfermera, es en la rodilla. Usted va a trabajar con la rodilla apoyada al piso. Entonces, después de durar 2 o 3 horas arrodillado en esa talvia, el dolor es inmenso. Aproximación al helicóptero. Hay que saber cómo yo entrar a ese helicóptero. ¿Cuáles son las áreas peligrosas del helicóptero? Visualización constante con el piloto. Y nunca entrar por la cola. Siempre en forma paralela hacia el helicóptero donde vea el piloto. Sumamente importante eso. Utilización de base material, desecho y resto biológico. Esas bolsas rojas que están en los bultos no es para echar el chicle, ni echar la servilleta, sino es para utilizar materiales biológicos, de desechos biológicos, para ser llevado a un lugar específico de desecho de ese material. Y respecto a la norma de circulación del tránsito, aunque sea una ambulancia, debe respetar el tráfico. Con prioridad, pero debe respetar el tráfico. El técnico de emergencia sanitaria debe saber que si es una vía, respetar esa vía, y si me metí a esa vía, debo ir con cuidado. Factores físicos que afectan el traslado. Tenemos factores que son aceleración y desaceleración. Tenemos las vibraciones, tenemos el sonido, temperatura y la altitud. En la aceleración y desaceleración tenemos aceleración por arranque brusco, puede provocar hipotensión y bradicardia. Si sale rápido esa ambulancia y el paciente tiene un problema de base, de una hipovolemia, y esa aceleración brusca puede producirle una hipotensión.
Yo nunca veo objetivo una ambulancia a 125 kilómetros por hora. ¿Por qué razón? Si atrás un médico, debe ir por lo menos a 100, 80. Bradicardia. Desaceleración por frenazo puede ocasionar aumento de la presión arterial, aumento de la presión venosa central, bradicardia y modificaciones moderadas a presión intracraniana. Si hay una modificación moderada, un paciente con un trauma encefálico severo, que la presión per se ya está elevada, y no sabemos esto, vamos a producir que más daño. La desaceleración brusca con colisión frontal puede ocasionar lesiones por impacto directo e indirecta, por desplazamiento de vísceras o por efecto de inercia. El transporte sanitario terrestre tiene mayor importancia en los cambios en la aceleración y desaceleración en sentido longitudinal, pero en el aéreo tiene mayor significado en cambio de sentido longitudinal y vertical debido a los cambios de trayectoria. Las vibraciones. Percibimos la vibración y son sumamente peligrosas también. ¿Por qué? La vibración es una forma de energía que puede transformarse en fuerza mecánica, calor y presión. La vibración que repercute en el ser vivo se encuentra entre 3 y 20 Hz, siendo lo más nocivo entre 4 a 12 Hz. Puede inducir fenómenos de resonancia de órganos internos. Y verifiquemos acá. La vibración puede producir destrucción ística, capilares sanguíneos, aumentando la hemorragia. Tengo un paciente politraumatizado y ya hicimos el control adecuado de la hemorragia, pero es una ambulancia que vibra desde la antena hasta la goma. Ese paciente se va a reactivar de nuevo el sangrado. Ocasiona respuesta vegetativa, ventilatoria y circulatoria. Un paciente con lesión medular, también una ambulancia que vibre mucho va a producir serio daño y puede ocasionar hiperventilación y taquicardia. La ambulancia terrestre produce 4 a 16 Hz, un helicóptero de 12 a 18 Hz y los aviones de 40 a 50 Hz. Por eso hay que conocer esto para saber cómo actuar en prevención de los daños que produce esto. Los ruidos. Los ruidos producidos por accidentes de la ambulancia producen ansiedad y miedo, pues una descarga vegetativa. Por eso es que la ambulancia, cuando llega a un lugar de tránsito, puede poner su sirena, pero cuando va en vía recta, donde no hay más tránsito, apague la sirena y mantiene las luces. Para evitar esto, ¿qué? Taquicardia, bradicardia. Un paciente que tenga claustrofobia y que ponga esa sirena, va a aumentar una descarga vegetativa y va a producir esa descarga bradicardia, hipertensión, hipotensión, hiperventilación y trastorno de la conducta. La intensidad de ruido en una ambulancia terrestre es de 70 a 80 decibeles y un helicóptero va a producir de 80 a 90 decibeles. La temperatura. Hablamos anteriormente de cuál es la temperatura en la cabina. Debe ser. Exacto. La baja temperatura puede producir colapso vascular periférico, dificulta la canalización venosa. ¿Qué produce el frío? Vasoconstricción. Una cabina de una ambulancia con una temperatura en 14 o en 12, ¿quién agarra esa vena? Nadie. Igualmente el cuidado intensivo. Yo he entrado en cuidado intensivo que yo tengo que usar dos abrigos para poder trabajar. Dificultad de canalización venosa, provocar calofríos y tritonas, aumenta el consumo de oxígeno facilitando la hipotermia. Provoca cristalización de algunos medicamentos como el mannitol y descarga de la pila. El frío te puede producir esto, cristalizar algunos medicamentos. Y si estamos utilizando equipo con pilas, me lo puede descargar el frío.
La temperatura, la alta, provoca sudoración profusa. Entonces, a sudar tanto va a producir ¿qué? Una alteración de equilibrio ácido-base. Digo, hilo electrolítico, perdón. Infusión de óxido recalentado para producir un golpe de calor. El transporte aéreo, tener en cuenta que la temperatura desciende de 5 a 10 grados Celsius cada 3.000 pies de altura. Y el vuelo a nivel crucero, hay la temperatura allá arriba, no dentro de la cabina, arriba, es de menos 30 a menos 50 grados Celsius. La altitud, a temperatura constante, el volumen del gas es inversamente proporcional a su presión. Por tanto, al disminuir la presión atmosférica, los gases se expanden. Es la ley de Boyle. Por eso es que los aviones están presurizados, para evitar esta ley. Observamos que a cero altitud tenemos una presión atmosférica a 760 milímetros de mercurio. Y acá tenemos la saturación normal, nosotros es a 100%. Imaginémonos que cuando el avión, usted se entra en un avión y lo cierra, va a producir una presurización a 8000 pies de altura, donde va a tener una presión atmosférica de 564, donde la oxigenación arterial me baja a 74. Normalmente los pacientes que tienen complicaciones respiratorias, siempre es bueno llevarlos con cánula nasal en el transporte, por ese cambio brusco de altitud. Disminución parcial de oxígeno, complicaciones, patología respiratoria, anemia importante, trastorno químico coronario y shock. Expansión de los gases, 6.000 pies de altitud, volumen de los gases aumenta el 30%. Evacuación aérea contraindicada. Ojo en esto. Cuando yo contraindico trasladar a un paciente en un avión, ¿cuándo? Neumocéfalo, laparoscopía y fibrocoloscopía. En esos pacientes no debemos trasladarlo, porque puede expandirse los gases. Repercusión sobre los órganos del sistema. El sistema gastrointestinal, hay agravamiento de los ilios, dehiscencia de sutura, sangrado agástrico y aumento de la presión diafragmática. Esos pacientes, si yo llevo a una alta altura, tanto en helicóptero como en un avión, puedo producir esos cambios en esos pacientes. Por eso hay que tener cuidado en el traslado y conocer a qué altura usted va a volar con ese paciente. La humedad. El aire presente en el interior de la cabina es un aire seco que contiene una humedad cerca a un 10% y que puede originar irritación cutánea, molestias oculares, orales y nasales, lo que reviste especialmente a importancia del paciente quemado en niños con pacientes respiratorios. La turbulencia son provocadas por el aire que atraviesa el vehículo de transporte sanitario aéreo, origina sacudidas bruscas que pueden ser fuente de errores de monitorización y mal funcionamiento, además de convertir al paciente en personal acompañante. Las turbulencias en un avión o los movimientos continuos en la ambulancia me pueden producir erróneos en el trazado eléctrico del cardíaco. Por eso es que si usted ve que hay un cambio eléctrico importante, usted le pide al técnico que exige en la ambulancia que pare la ambulancia, usted hace entonces un chequeo con el vehículo parado de electrocardiograma. ¿Cuándo yo utilizar un transporte sanitario? Según la distancia. A 150 kilómetros debemos utilizar ambulancia terrestre, ranking. Y a 150 a 300 kilómetros tenemos que utilizar un helicóptero sanitario. Y a 300 a 1000 kilómetros avión sanitario y a 1000 kilómetros avión de línea regular adaptado, y en situaciones especiales barcos o ferrocarriles. Pero como esta isla es pequeñita, aquí se puede utilizar simplemente la ambulancia y el helicóptero. Contraindicaciones absolutas de transporte aéreo. Vuelvo y explico. Condiciones inseguras para el vuelo. Paciente terminal.
agitación incontrolada del paciente, enfermedad infecto-contagiosa no tratada, irrelativa, insuficiencia cardíaca, neumotórax sin drenaje, enfermedad por descompresión, embolia gaseosa, obstrucción intestinal, laparotomía y toracotomía menor de 7 días, neumoencéfalo, cirugía ocular menor de 7 días, gangrena gaseosa, evento cerebrovascular menor de 7 días, una hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro. Recuerden que si hay una baja saturación de oxígeno y no hay sangre en el paciente, no hay una buena transporte de oxígeno hacia los órganos y por ende el paciente puede fallecer. Arritmia no controlada, insuficiencia cardíaca congestiva, un POC descompensado, psicosis, delirio, embarazo y trabajo de parto. Eso es relativo. Si yo controlo lo que está haciendo el daño, me lo puedo llevar a saber cuál es la altura. Aquí estamos hablando en aéreo. Tipo de ambulancia. Ojo acá. ¿Cuáles son las ambulancias que tenemos aquí en la República Dominicana? Ya me están cortando, ya casi termino. Tipo 1, transporte asistido por paciente estable. Médico, en eso va a haber un tipo 1, médico, licenciado de enfermería, técnico de enfermería, entrenado y manejo de transporte de pacientes. Equipo básico, oxígeno, camilla telescópica y un resucitador manual. Tipo 2, transporte asistido por paciente de estado crítico, médico, licenciado de enfermería, técnico de enfermería, entrenado, atención al paciente crítico, piloto capacitado de reanimación básica, equipo básico más monitor, respirador portátil, oxímetro de pulso portátil. Tipo 3, transporte asistido por paciente de estado crítico e inestable, requiere asistencia médica especializada, médico especialista, un emergenciólogo u otro especialista entrenado en emergencia. Licenciado en enfermería, entrenado a atención de paciente crítico. Piloto capacitado de reanimación básica, equipo tipo 2 más ventilador mecánico, más bomba de infusión portátil, equipamiento específico de acuerdo a atención especializada. Esa es una ambulancia aérea, es un helicóptero en su parte exterior y su parte interna. Esas son las posiciones que deben tener los pacientes en el traslado según la patología. La voy a pasar rápido, van leyendo, porque ya el tiempo es corto. Es un paciente que pueda vomitar, un PLS. Esto en caso de que haya intubar el paciente, es la posición que utilizamos en la camilla para la intubación. Me sirve la camilla para poner en posición. ¿Preguntas? ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Wallace Castillo por su excelente exponencia. Ahora yo voy a pedir que todos se paren un momento. Y nos vamos a dirigir hacia allá atrás, hacia la puerta de éxito. Vamos a un coffee break, solamente 10 minutos. En esos 10 minutos usted se va a desayunar bien, a tener energía para que regrese. Porque cuando regrese vamos a tener una rifa. El que no esté